Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Los tambores de guerra vuelven a resonar en Europa. Recientemente, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció un plan de rearme europeo cifrado en 800.000 millones de euros que evidencia el auge militarista en la Unión Europea. La clase trabajadora de Europa tiene que oponerse a este plan porque los rearmes jamás detienen las guerras, al contrario, las provocan. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre la necesidad de que la clase trabajadora ponga fin a esta locura belicista. Así que vamos con el vídeo. Este es Red Planeta. ¡Comenzamos! Desde hace unos años se ha perdido el miedo a las guerras, y los medios de comunicación, que no son más que voceros de la clase política, han ido normalizando una situación de guerra e imponiendo un discurso cada vez más militarista y belicista. Como no, para ellos todo es culpa de Rusia, todo es culpa de Putin, y no explican que el conflicto ruso-ucraniano viene de hace mucho tiempo. Y tampoco explican a los ciudadanos europeos cómo ha ido la OTAN expandiéndose cada vez más hacia el este y cercando a Rusia. Omiten todos estos factores porque les interesa vender el relato de que Putin un día se levantó y le apeteció invadir Ucrania. De ahí que esta guerra haya sido considerada durante estos últimos años como la guerra de Putin. Y no, tiene unas razones históricas, políticas y sobre todo geopolíticas muy importantes que tenemos que tener en cuenta para poder entender lo que está pasando en Ucrania. Y exponer todo esto no nos hace putinistas o prorrusos, es simplemente explicar todo el conflicto ruso-ucraniano. Si por algo se ha caracterizado el panorama geopolítico en los últimos años, es por la irrupción de nuevos actores en la geopolítica, concretamente los BRICS. Este bloque económico y comercial ha agudizado enormemente la contradicción existente entre el centro y la periferia del imperialismo, mientras que este bloque económico, este bloque comercial que es los BRICS, está en auge, el centro del imperialismo está en decadencia y no hay nada más que ver el proceso de desindustrialización que han experimentado las típicas potencias capitalistas e imperialistas, véase Alemania o Francia o Estados Unidos, por ejemplo. El centro imperialista ha entrado en un proceso de decadencia muy importante. En cambio, todos estos países emergentes o en vías de desarrollo están en auge, lo que ha hecho agudizar esa contradicción y trastocar enormemente el panorama geopolítico. Lógicamente, todo este intento de paliar la decadencia del centro imperialista de Occidente en general se ha intentado a través de la producción armamentística, porque los capitalistas, en momentos de crisis, y la historia está ahí, siempre recurren a la producción armamentística, que ha sido el bote salvavidas. Bien, pero claro, apostar por la producción armamentística es una apuesta muy arriesgada, porque refugiarse en la producción armamentística supone un auge militarista, y un auge militarista supone un aumento de la hostilidad en el plano internacional y una deriva cada vez más autoritaria en el plano nacional. Esto es muy importante entenderlo para poder comprender cuáles pueden ser las nefastas consecuencias del auge militarista en la Unión Europea, porque lo vamos a acabar pagando todos los trabajadores europeos. Y no hay nada más que ver que el regreso de Donald Trump lo que ha hecho es enturbiar aún más la lógica geopolítica imperante hasta ahora. Porque no hay nada más que ver la diplomacia del chantaje que está llevando a cabo Donald Trump con sus socios comerciales. Bien, esta diplomacia del chantaje no la está llevando a cabo tanto con Rusia, China, no, sino más bien con sus aliados. Por ejemplo,
con sus países vecinos, Canadá y México, o con la propia Unión Europea. Esa diplomacia del chantaje es más que evidente, lo que demuestra que el paradigma imperante hasta ahora en la geopolítica ha cambiado. Y los estadounidenses lo han entendido. Los que no lo han entendido son los europeos, que se están quedando en tierra de nadie y van a tener que replantearse su relación con Estados Unidos. Porque Estados Unidos va a intentar volver a dominar el mundo en esta situación cada vez más multipolar, pero tratando incluso de aplastar o al menos de cambiar las relaciones con sus típicos socios. O sea, Estados Unidos ya no quiere aliados, más bien quiere vasallos. Y esa diplomacia del chantaje que ha aplicado Trump pone a prueba hasta qué punto están sus históricos aliados de aceptar ese vasallaje para con Estados Unidos. Y una cosa que ha entendido muy bien en la administración Trump es que para poder prosperar en esta nueva situación geopolítica, la guerra en Ucrania es un estorbo. Es un estorbo enorme. Y claro, ante todo esto, la gente ya ha empezado a decir barbaridades como que Trump es prorruso o que el gobierno de Trump es prorruso, que está influido por los prorrusos. No. Hay que dejar muy claro que si el nuevo gobierno estadounidense de Donald Trump está apostando teóricamente por poner fin a la guerra en Ucrania, no lo hace porque no apoye todo el proceso maidanita que se ha dado desde el 2014. Donald Trump y los suyos defienden el régimen maidanita que nació en 2014. Lo defienden abiertamente, pero se oponen a la guerra por otras razones, concretamente por dos razones. Por un lado, se ha visto que Ucrania, incluso con toda la ayuda de sus aliados, no puede sobreponerse a Rusia. Y claro, seguir apostando a Ucrania es apostar por el caballo perdedor. Y eso lo sabe muy bien Donald Trump. Y Donald Trump, siendo un hombre de negocios, sabe perfectamente que no puede estar siempre apostando al caballo perdedor, porque aparte de perder prestigio, va a perder dinero. Y no va a echar dinero a un saco roto. Eso hay que dejarlo muy claro. Y por otro lado, los estadounidenses son muy conscientes del carácter contradictorio de las élites burguesas y capitalistas de Rusia. ¿Bien? Porque no hay que olvidar que la burguesía rusa ha sido, históricamente, desde la caída de la Unión Soviética, bastante permeables a Europa. No hay nada más que ver el propio Putin. Cómo ha tratado estas últimas décadas de mantener esas relaciones comerciales con Europa, con Alemania incluso. Y son bastante permeables a esas relaciones comerciales con Europa, bastante más que a tener relaciones comerciales con Asia. Y esto Estados Unidos lo quiere explotar. Si bien la Unión Europea, por orgullo, no va a querer saber nada de un comercio con Rusia, porque claro, les ha aplicado sanciones, han confiscado los activos rusos y demás, Estados Unidos va a explotar todo esta ruptura de relaciones entre Rusia y Europa para poder atraer a Rusia a su regazo. Y de esta manera separar a Rusia de China. Estados Unidos lo ha entendido muy bien y va a trabajar en ese sentido. Por estas dos razones es por la que la administración Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. Y la apuesta por poner fin a la guerra en Ucrania pasa obligatoriamente porque Estados Unidos saque beneficios de esta guerra. O sea, eso hay que dejarlo muy claro. Y ahí se puede ver, por ejemplo, la cuestión de las tierras raras ucranianas que ha puesto todo el rato Trump sobre la mesa. O, por ejemplo, también esa intención que ha demostrado Estados Unidos de estrechar lazos comerciales con Rusia, que es lo que os acabo de decir. No hay que olvidar el carácter de burguesía compradora de una parte de la burguesía rusa. No os olvidéis de esto. Y en la mente del nuevo gobierno estadounidense está la siguiente idea: que sea la Unión Europea el que acaba pagando todo el desastre de la guerra en Ucrania. Y para forzar a los europeos en este sentido, se está incluso llegando a amenazarles con retirar el apoyo militar no solamente a Ucrania, sino también a la Unión Europea. De ahí también la presión que ha hecho Donald Trump para que la Unión Europea invierta más
en defensa, porque Estados Unidos no quiere seguir sosteniendo a su aliado, quiere que su aliado sea autónomo, pueda defenderse por sí solo. Pero este interés de Estados Unidos tiene mucho más que ver con poner su atención en Asia que en Europa. Y para eso necesita tener Europa cubierta. Y no por sus soldados y por su ejército y por sus inversiones. No, 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 no. Que esté cubierta por la propia Europa. Bien. Y, claro, para que la Unión Europea pueda protegerse por sí misma, tiene que haber un auge militarista. Tiene que haber un rearme. Pero claro, ese enrearme tiene que justificarse de alguna manera, porque hasta ahora la Unión Europea ha formado parte de la OTAN y ha estado muy cómodo en la OTAN y no ha tenido por qué crear ningún ejército europeo ni nada. Bien, pero ahora que Estados Unidos tiene esta intención de que Europa se proteja por sí sola, se tiene que justificar de alguna manera que Europa se proteja, que Europa cree un ejército, que Europa se militarice. Y claro, el final de la guerra en Ucrania puede ser la oportunidad perfecta para poder emprender este proceso de militarización. Porque, claro, el final de la guerra en Ucrania puede suponer, y seguramente supondrá, la victoria de Rusia. Porque tal y como está la situación en el frente, todo parece indicar que Rusia va a ganar la guerra y va a acabar imponiendo sus condiciones. Bien, entonces, claro, si Rusia sale bien parada, e incluso Estados Unidos mueve un poco la diplomacia en favor de Rusia, la Unión Europea puede usar esta situación como justificación para decir que existe una necesidad de rearmarse porque Rusia, que ha ganado la guerra, no se va a detener ahí y va a invadir cualquier otro país de Europa, porque Rusia se ha venido arriba, porque Rusia se ve poderosa y puede invadir y puede poner en peligro todo el proyecto común europeo. Ahí tienen la justificación. Ahí tienen la justificación y esto no hay que olvidarlo. Pero claro, a mí también me parece sumamente hipócrita como mucha gente, rollo Podemos y todos estos partidos, que ahora están criticando el plan de rearme, pero hay que decir que la Unión Europea viene aumentando el gasto militar desde el 2021. O sea, concretamente, el aumento en gasto militar dentro de la Unión Europea ha aumentado un 30% entre 2021 y 2024. Bien, y en ese periodo Podemos formó parte del gobierno de coalición en España. Esto hay que recordarlo. Pero, claro, incluso ese aumento del 30% en gasto militar parece que no es suficiente para Estados Unidos para que se quede tranquilo y vea que Europa se puede proteger por sí sola. En el vídeo que subí la semana pasada dije que la Unión Europea está actuando a contracorriente de Estados Unidos y que parecía que no tenía mucho sentido ahora apostar por el rearme cuando la tónica general tiene que ser apostar por poner fin al conflicto y que un rearme lo único que iba a provocar es una agudización, una escalada en el conflicto. Pero quiero corregir este punto, porque viendo los últimos hechos hay que hacer una autocrítica y una corrección. La Unión Europea no está actuando a contracorriente de Estados Unidos, sino que va a la zaga de Estados Unidos. Está cumpliendo literalmente lo que Estados Unidos quiere. O sea, el plan de rearme de Europa no es otra cosa que cumplir el aumento de gasto en defensa que viene demandando Trump desde hace años. Entonces, no va a contracorriente, sino que va a la zaga. Obedece a lo que dice Estados Unidos. Lógicamente, montan el paripé para que parezca que hay una contradicción entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero esto no es así, porque la Unión Europea acaba aceptando lo que dice papaíto Estados Unidos. Y, lógicamente, la excusa de que Rusia pueda ganar la guerra y esto puede ser un peligro para Europa, le viene como anillo al dedo a la Unión Europea para poder justificar el rearme. También he de decir que la actitud de Estados Unidos es cada vez más bipolar o hipócrita, porque a la vez que ha mantenido Donald Trump una dura discusión con Zelensky, ha montado todo este teatro de que va a haber una ruptura de relaciones entre Ucrania y Estados Unidos, ahora se han reunido los estadounidenses y los ucranianos en Arabia Saudí y Estados Unidos ha dado
un giro de 180 grados en su política para con Ucrania, porque han salido allí diciendo que Ucrania acepta la tregua de 30 días a cambio de que Estados Unidos reanude la ayuda militar y en inteligencia a Ucrania. Claro, esa tregua que dice Ucrania que está dispuesta a pactar y que ofrece ahora Rusia, ¿qué es? Para rearmarse, para recuperar fuerzas. Es que es absurdo. Estados Unidos ha montado todo este show, todo este paripé con Zelensky, para ahora ganar 30 días para rearmar a Ucrania, para que haya una nueva escalada. Es que es absurdo, de verdad. Todo este cambio de actitud o giro de 180 grados de Estados Unidos para con Ucrania también se debe a que Estados Unidos ha visto el nivel de claudicación de la Unión Europea. Cuando antes no tenía muy claro si la Unión Europea está dispuesta a una militarización, ahora lo ve claro con la propuesta de Ursula von der Leyen. Entonces, puede cambiar su postura para con Ucrania. Pues ahora, centrándonos en la Unión Europea, como os he dicho antes, Ursula von der Leyen ha propuesto un plan de rearme europeo cifrado en 800.000 millones de euros que va a conllevar flexibilizar las reglas fiscales para permitir mayor inversión en defensa, y esto se pretende conseguir con un incremento del gasto militar de 650.000 millones de euros, y el resto, que son 150.000 millones, provendrá de préstamos en los mercados de capitales a través de bonos de defensa. La Unión Europea, ya he dicho en varias ocasiones en este vídeo, tiene que justificar este rearme diciendo que tiene que protegerse de Rusia, porque si Rusia gana la guerra, están en peligro, si están en peligro, tienen que hacer frente a Rusia. Vale. Esa es la justificación que dan. Y cuando hablan de paz, hablan de una paz armada. Creo que tenemos bastantes ejemplos históricos de a dónde nos han llevado las paces armadas. Y es precisamente a la guerra. Pero es que no solamente eso, porque el auge del militarismo va a condicionar enormemente a los Estados miembros de la Unión Europea, porque de una u otra manera van a tener que cumplir con este rearme, con este plan de rearme. Y esto va a ser a costa de sacrificar gastos sociales, el estado del bienestar, implantar recortes y demás cuestiones que, si bien todo esto que acabo de decir pueden llegar a ser migajas para la clase trabajadora, en la actual situación son más que necesarias, porque vivimos un proceso de precarización enorme. Incluso hay un proceso de proletarización de la pequeña burguesía. Y imponer todo este plan militarista va a ser a costa de todos estos gastos públicos y sociales. Y va a derivar en un Estado cada vez más autoritario, porque está conectado. El auge militarista siempre acaba derivando en el autoritarismo. Siempre. Y dentro de los países que experimenten este proceso militarista, se va a traducir en aumento de represión nacionalmente. ¿Y a quién van a reprimir? A todos aquellos que vean que es absurdo ir a la guerra, rearmar Europa, militarizar los países europeos. Por ahora están utilizando el método de dominación no violento, el método de dominación sutil. ¿Cuál es? Estigmatizar a todo el mundo. Toda la gente que actualmente esté en contra de rearmarse son prorrusos y son putinistas. Las manifestaciones que hay por la paz son manifestaciones pro-Rusia y pro-Putin. Ese es el método de dominación no violento que están aplicando ahora mismo. Pero cuando la lucha de la clase trabajadora por la paz, y sobre todo ligada a la lucha de clases, vaya a más, no dudéis en ningún momento que las clases dominantes cambiarán el método de dominación. Ya no será sutil, sino que será violento. Y con el proceso militarista se va a dar un auge autoritario tremendo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en este contexto, en el que va a haber un proceso militarista y una deriva autoritaria en los estados europeos, hay que recuperar el espíritu internacionalista y revolucionario para oponernos al militarismo y al belicismo. Porque la apuesta por el militarismo no
emana de los intereses de la nación y no es representativo de la clase trabajadora, sino que obedece a los intereses de la clase dominante más europeísta. Y es una lógica, es una seña de identidad de la fase superior del capitalismo que es el imperialismo. Debemos de recoger el legado de los revolucionarios del siglo pasado, de los revolucionarios que nos precedieron, y utilizar nuestras propias armas para detener esta locura militarista y belicista. Y para ello es más importante que nunca ligar la lucha contra el militarismo con la lucha de clases. Y esto es muy importante porque cada vez va a ser más frecuente que haya manifestaciones por la paz y convocatorias pacifistas y prédicas abstractas de la paz que objetivamente no van a poner fin a las guerras, porque las guerras son inherentes al imperialismo, y sin acabar con el imperialismo no se puede poner fin a las guerras. No debemos conformarnos con una simple paz, porque una simple paz realmente no es otra cosa que un stand-by para que luego venga una guerra más potente todavía. Tenemos que abordar esto de manera revolucionaria. Y tenemos que utilizar nuestras propias armas. ¿Y cuáles son nuestras propias armas? La huelga política. Huelga general contra el auge militarista porque atenta contra los intereses de la clase trabajadora, porque lo va a acabar pagando la clase trabajadora todo este plan de rearme europeo que ha propuesto Ursula von der Leyen. Que vayan ellos a la guerra si quieren, que cojan ellas las armas y vayan al frente ucraniano a combatir contra los rusos. Ni un solo trabajador europeo va a morir en suelo ucraniano por defender los intereses otanistas y expansionistas de la OTAN. Ni uno solo. Y nosotros lo que tenemos que hacer realmente es oponernos a la guerra, pero no de manera pacifista y de manera abstracta, no, de manera concreta y revolucionaria, abogando por una huelga general, una huelga política contra la guerra y contra la OTAN. Ese tiene que ser nuestra labor. Y si nos quieren llamar putinistas, que nos llamen putinistas. Si nos quieren llamar prorrusos, que nos llamen prorrusos si quieren. Pero realmente saben perfectamente que están equivocados y que tienen los días contados, porque la clase trabajadora abrirá los ojos y se dará cuenta de en qué situación tan loco nos encontramos y que nos están llamando peligrosamente a una gran guerra imperialista que va a acabar con el mundo. Nosotros, ya lo dijimos en el anterior vídeo, suscribimos plenamente la campaña que lanzaron los camaradas de la clase trabajadora por la huelga general contra el auge militarista y contra la OTAN. Invitamos a la gente a que se una a esta campaña, a que se pueda organizar realmente una huelga general contra la OTAN y contra el auge militarista para defender nuestros propios intereses como clase y oponernos de una vez a esta locura militarista a la que nos quieren llevar las clases dominantes de la Unión Europea. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta. Recordad, como no, que el último libro que escribí, el libro negro, el sionismo, también tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!